Canal. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra sesión y le pido a don Fernando Serrano Migallón que por favor nos dé su lectura estatutaria, pero parece más bien que va a ser como una charla, una exposición, ¿no? Así es, señor. Adelante, don Fernando. Muchas gracias, señoras y señores académicos. Antes que nada, perdón, porque les voy a tratar un asunto que para mí es apasionante, pero yo creo que no goza de la simpatía o de la emoción que nos causa a los abogados, que es la historia constitucional de México. México es uno de los países que tiene una historia constitucional más rica, no por el número de constituciones, sino por la variedad de la vida constitucional que ha tenido. Desde mucho antes de haberse constituido en un estado como tal, cuando todavía era colonia, era la Nueva España, ya tuvo los dos primeros documentos constitucionales. En la época independiente también. Hay un autor francés que a mí me gusta mucho, que lo he seguido, un especialista en derecho romano, Joseph Otorlan, que dice que todo jurista debe ser historiador y que todo historiador debe ser jurista. Que si se quiere analizar cómo funciona una sociedad, hay que analizar sus estructuras jurídicas, y las estructuras jurídicas llevan como consecuencia la conformación de las estructuras políticas. Y a partir de ahí, la sociedad se desarrolla de una manera o de otra. La vida constitucional de México empieza, la podemos dividir en cinco grandes etapas. La primera se pueden llamar las constituciones impuestas. Impuestas no solo a México, sino impuestas al Imperio Español. La primera es en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España, secuestra a quizá los dos más torpes reyes borbones que ha habido, y es una competencia muy difícil saber cuáles son los borbones más tontos, y llegó para justificar el establecimiento de una nueva dinastía, la dinastía de Bonaparte, con su hermano José I. Los nobles españoles se doblegaron a Napoleón, le dieron la firma, pero son unos lineamientos constitucionales que querían dar pie a una futura constitución del Imperio Español, pero que evidentemente no fue válida, no tuvo ninguna aplicación en la metrópoli y mucho menos en la colonia. Sin embargo, tuvo un mérito indudable, un mérito que a los españoles no les gusta reconocer, que es gracias al Estatuto Provisional de Bayona que los españoles se dieron cuenta que podían vivir en un régimen constitucional, que el régimen constitucional era mucho más atractivo para las libertades, para la organización social, que un régimen autoritario. Esto ocasionó que a los 4 años se llevara a cabo la discusión, la aprobación y la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, que fue promulgada el 19 de marzo, día de San José. Por eso los liberales españoles conocían la Constitución de Cádiz como la Pepa, porque había nacido el día de San José. Es una constitución liberal moderada, tiene varios méritos, acaba con la Inquisición, no permite la libertad de cultos, pero no sanciona los cultos no católicos, y llega a las colonias, particularmente a México, donde es jurada, es acatada, pero no es llevada a cabo. Después de esas dos constituciones impuestas, tenemos lo que podríamos llamar los textos preconstitucionales. El primero, que sin ser una constitución completa, sí tiene rasgos de garantías individuales de un texto constitucional. Es el decreto de Hidalgo en la ciudad de Guadalajara, el mismo año del grito de independencia, al mes siguiente, en el mes de octubre, en el que da por terminada la esclavitud en todo el territorio de la Nueva España y suspende las alcabalas y el papel timbrado. Posteriormente tendremos, 4 años después, los lineamientos de López Rayón. López Rayón es el único abogado de todos los insurgentes. Es el que tiene una idea muy clara de lo que debe ser una estructura jurídica del nuevo Estado, el Estado
que sería el Estado mexicano, y expide estos lineamientos constitucionales. Las diferencias ideológicas de táctica militar y de táctica política de López Rayón con Morelos se dan desde el momento en que López Rayón, como secretario de Hidalgo, entra en conflicto con Morelos. Pero los lineamientos de López Rayón obligan a Morelos, 2 años después, a expedir los sentimientos de la nación, a convocar en Apatzingán a la Constitución de Apatzingán, que sería la primera constitución global, por decirlo de alguna manera, que se promulgó para el futuro imperio mexicano. En ese momento entra un declive en la lucha por la independencia y en los aspectos constitucionales y jurídicos prácticamente desaparecen. Habrá que esperar hasta que el fortalecimiento de los franceses en España hace que los liberales españoles piensen en terminar con la lucha, con la intervención francesa, y que en las colonias de América vean la posibilidad de independizarse de España. Si no del rey, porque todavía el grito es viva Fernando VII, sí de la estructura jurídica del Imperio Español. Iturbide, un antiguo militar español encargado de perseguir a los insurgentes, pacta con Guerrero el plan de Iguala y se logra 3 documentos fundamentales. Primero el plan de Iguala, luego los tratados de Córdoba con O'Donoghue, cuando el recién nombrado virrey español llega a México por Veracruz, y posteriormente el Acta de Independencia. Evidentemente no son textos constitucionales, pero sí contienen textos de la estructura jurídica de lo que va a ser el Estado mexicano. Iturbide vuelve a quebrantar su juramento del plan de Iguala, de los tratados de Córdoba y del Acta de Independencia, de ofrecer la corona a un monarca español, y no queda clara si es una independencia o sería una especie de dependencia jurídica del Imperio Español, y hace que sea proclamado emperador, y surge la primera Constitución mexicana del México independiente, que es un estatuto provisional del primer imperio encabezado por Iturbide. Este estatuto provisional es un retrato vivo de lo que Iturbide fue como hombre político, la frivolidad personificada. México estaba ardiendo por los 4 costados. Los problemas eran inmensos. La independencia se acababa de proclamar. Desde que él entró a la Ciudad de México, cambia la ruta para entrar debajo del balcón de la casa de la Güera Rodríguez, en lugar de entrar por la avenida principal hacia el Zócalo. En este estatuto provisional, su única preocupación, y en eso lleva varios meses, es poder determinar qué título le va a dar a su padre. Porque si él es emperador, ¿qué título le puede dar a su padre? ¿Qué título va a llevar su hermana? ¿Cuál va a ser el título que le va a dar a su hijo como heredero de la corona mexicana? Si va a ser príncipe de Tenochtitlán, príncipe de la Náhuac, príncipe de México, y por fin se inclina a príncipe de Iguala. Esta actitud en estos aspectos tan frívolos demuestra que el Estado se le había salido de las manos, y al año y medio es destronado, es enviado al exilio y posteriormente sería fusilado. Al año siguiente, en el año 24, en febrero del año 24, se promulga un acta constitutiva de la Federación Mexicana. Siguiendo un poco el esquema mexicano de constituir la Federación de los Estados Unidos de América, se crea un acta constitutiva de las partes integrantes del Imperio Mexicano para dar pie a la Constitución Federal de ese mismo año, de octubre de ese mismo año. El acta constitutiva que establece el federalismo es por primera vez un régimen de equilibrios en México. Se ha hablado mucho que el federalismo mexicano es una copia del federalismo norteamericano. Yo creo que la idea sí viene del federalismo norteamericano, pero la razón de establecer un federalismo en México no es unir 13 colonias que estaban separadas, como era el caso de los Estados Unidos, sino era establecer un equilibrio de poderes entre un poder central omnívodo
que había tenido siempre México desde antes de la llegada de los españoles, durante la colonia y en el imperio de Iturbide. Entonces, que los estados federados con sus autoridades locales pudieran servir de equilibrio al poder central. La torpeza de Iturbide hizo, entre otras razones, que todo Centroamérica se independizara de México. De Yucatán, que luego volvió a México, pero de Guatemala hasta lo que ahora es Panamá. Pertenecía a México y en ese momento se independizaron. La Constitución de 1824 es republicana y es federal. La separación de Centroamérica y los caos y el caos generalizado que había ocasionó un vaivén en las decisiones políticas de la clase política mexicana y se promulgan las 7 leyes de 1836. Las 7 leyes, a diferencia de la Constitución del 24, es una constitución central. Es la única constitución mexicana que no está codificada. O sea, no es un solo texto, sino son 7 leyes que en su conjunto hacen la constitución, pero son leyes separadas. Estas 7 leyes duran muy poco tiempo y en 1943 se promulgan las bases orgánicas, unas bases orgánicas que regresan al federalismo y que en un país que está a punto de entrar en guerra con los Estados Unidos, agregan un caos jurídico al caos social y político que existía. Esto ocasionó que México perdiera 2 millones de kilómetros cuadrados y que Texas se separara de la Federación Mexicana. En 1847, después de la guerra con Estados Unidos, se restablece la Constitución de 1824. Para mí, la mejor constitución mexicana que ha habido. Una constitución que, aunque no tenía garantías individuales, una constitución auténticamente mexicana y una constitución con los valores tradicionales que a partir de entonces va a tener la ideología liberal mexicana. Se restablece la Constitución del 24 con unos pequeños añadidos muy importantes. Es por la primera vez que aparece el juicio de amparo en un texto constitucional y con él un sistema de equilibrio de poderes en el que los poderes no entran directamente en conflicto uno con otro. Por eso es el juicio de amparo, que es simplemente para el caso concreto, no es un caso generalizado, para evitar que una determinación de la Suprema Corte pudiera entrar en conflicto directo con el Parlamento. Después de la Constitución del 47, de la guerra de Estados Unidos, del desorden que había causado fundamentalmente la actitud de Santana, entre 1955 y 1963 se publican las leyes de reforma. Las leyes de reforma que simplemente se refieren o uno hace referencia a ellas como la separación de la Iglesia del Estado. Esto es injusto, porque si bien separó la Iglesia del Estado, esto parece una decisión meramente administrativa, de ámbitos de actividad separadas uno de otros, pero fue muchísimo más profundo. Fue recuperar para el Estado todas las actividades de la vida privada de los hombres que estaban en manos de la Iglesia. El acta de nacimiento sustituía a la fe de bautismo. Las defunciones se realizaban en cementerios civiles, no en cementerios religiosos. La beneficencia pública sería beneficencia pública y dejaba de ser exclusivamente religiosa. Se abolían las órdenes religiosas que permitían la renuncia a la libertad perpetua, o sea, los conventos de clausura, todos los actos de derecho civil, el matrimonio, pasaron al ámbito civil y dejaron de estar en el ámbito religioso. O sea, las leyes de reforma realmente liberaron a la población mexicana de un sometimiento a un poder extranjero, que era el poder de la Iglesia Católica, o si se quiere, el del Vaticano. Después de las leyes de reforma, viene la lucha por la causa de las leyes de reforma y se promulga la Constitución de 1857. Es una constitución republicana, federal, y es la única que en su origen es unicameral. Los legisladores de 1856 piensan
que una sola Cámara, la Cámara de Diputados, es suficiente y no establece en el Senado. En la teoría política, contras más cámaras, más débil es el legislativo. Entonces, un legislativo con una sola Cámara, como era la Constitución del 57, hizo que hubiera un legislativo mucho más fuerte y mucho más sólido que posteriormente con los diputados y los senadores. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, Josip Broz Tito, para poder gobernar la República Federativa Yugoslava, que era un enjambre de problemas, 3 religiones, 8 lenguas, 7 repúblicas federadas, tenía 7 cámaras en el legislativo. Una personal, la de diputados, una por zonas geográficas y otra por actividades económicas. Con eso tenía entretenidos a los políticos yugoslavos y él pudo gobernar ese país que obviamente cuando él falleció saltó por los aires. Después de la Constitución del 57, de las leyes de reforma, viene el segundo intento imperial en México y llega Maximiliano, también con un estatuto provisional que tampoco llega a prosperar, simplemente son una serie de normas de protocolo para el trato del emperador y de la emperatriz en palacio. No establecen ni garantías individuales ni una estructura sólida del Estado, simplemente la figura del emperador, de la emperatriz y el tratamiento que los súbditos y los empleados y lacayos de palacio debían de tener. Aquí es interesante porque Maximiliano no podía tener descendencia. Entonces adoptó al nieto de Iturbide como hijo para poder mantener la dinastía Habsburgo en México. Al pobre niño le hicieron la vida imposible. Él vivía feliz en Estados Unidos con su abuela, la viuda de Iturbide. Lo trajeron a México, lo pusieron a vivir en el castillo de Chapultepec con unas par de nodrizas que se olvidaron de él todos y el niño quedó prácticamente abandonado cuando la caída del Segundo Imperio. Después vienen las reformas a la Constitución del 57. Consolidada la República, muerto Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada hace las reformas a la Constitución del 57, que son fundamentalmente 2: el restablecimiento del Senado y el establecimiento de la vicepresidencia de la República. Después viene el larguísimo periodo de Porfirio Díaz, el inicio de la Revolución Mexicana y en 1910, después de la Revolución Mexicana, y en el 13, después de la toma del poder, que no de usurpación, porque siguió los lineamientos jurídicos establecidos por la Constitución, llega Victoriano Huerta. Carranza se rebela contra Huerta con el Plan de Guadalupe y con dos aspectos. Él no era abogado, pero con 2 aspectos jurídicos fundamentalmente claros. Yo no sé, quizá en esto Javier García Diego tiene una idea muy clara de quiénes eran los abogados que estaban cerca de Carranza, que le dijeron cómo tenía que ser el planteamiento jurídico del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe primero rompe el pacto federal. Después de los actos de Victoriano Huerta, el Estado, gobernado por Carranza, no podía seguir perteneciendo al Estado, a la Federación Mexicana, y rompe el pacto federal y se declara en rebeldía. Y en segundo lugar, promueve o jura o propone el restablecimiento de la Constitución de 1857, que había sido violada por Victoriano Huerta. Viene toda la lucha armada, triunfa la facción de Carranza, llegan a la capital de la República y Carranza se encuentra con un dilema. En todo el periodo armado habían pasado muchísimas cosas. Las leyes agrarias expedidas en Veracruz, las disposiciones de protección a los obreros y sus 2 promesas del Plan de Guadalupe. Tenía que restablecer la Constitución del 57 y al mismo tiempo tenía que regresar al Pacto Federal. Aquí se le plantea a él un dilema. Él quiere que la nueva Constitución
no sea solamente un texto político que regule desde el punto de vista jurídico la actividad del Estado mexicano, sino quiere mucho más. Quiere un plan, un programa político de la Revolución Mexicana. Y para esto necesitaba una nueva constitución. Entonces su duda es, ¿convoca a un Congreso Constituyente para hacer una nueva constitución o simplemente reforma la constitución por el mecanismo que tiene la propia constitución para ser reformada? Él se va por el camino intermedio. Convoca a un Congreso Constituyente, pero para reformar a la Constitución, lo cual no era obligatorio. Él convoca al Congreso Constituyente, envía un proyecto de constitución que es analizado por el Congreso Constituyente, en el que le da las facultades al Poder Legislativo para determinar las leyes de garantías sociales, pero no las pone en el texto constitucional. Y la diferencia que hace los diputados en el constituyente es que esas garantías sociales no estén solamente como una facultad del legislativo, sino que estén ya grabadas en el texto constitucional para que sean inamovibles, lo cual pasa. Entonces surge el artículo 3º en materia educativa, el 27 y el 28 en materia agraria y el 123 en materia laboral. Pero aquí Carranza tiene también una duda de si que sea simplemente una reforma y unas adiciones a la Constitución del 57 es suficientemente importante para ese documento de programa político de la Revolución Mexicana. Y también asesorado por algún abogado sumamente inteligente, sigue un mecanismo intermedio de una finura verdaderamente notable. El 5 de febrero de 1917 se publica y se promulga la Constitución de 1900, las reformas y adiciones a la Constitución de 1857. Pero al día siguiente, el 6 de febrero, en el mismo diario oficial, se publica una fe de ratas del texto publicado el día anterior, en donde el nombre de la Constitución es cambiado de reformas y adiciones de la Constitución de 1857 a la Constitución de 1917. Entonces, con una habilidad de abogado, cambia el nombre de la Constitución y modifica el proyecto original del legislativo. Ahora, la gran pregunta donde estamos, porque hay permanentemente quienes abogan por una nueva Constitución. Dicen que la Constitución ha tenido muchísimas reformas, es verdad. Algunas adecuadas, también es verdad. Unas monstruosas desde el punto de vista político y gramatical, también es verdad. Ha habido una serie de reformas que darían vergüenza a cualquiera, o que dan vergüenza a cualquiera que las lea. Pero desde 1857, las decisiones fundamentales del Estado mexicano ya han sido asumidas. Todos queremos vivir en una república. Todos queremos que sea una república federal. Todos queremos que sea una república con división de poderes, garantías individuales, garantías sociales. Una nueva constitución se justifica cuando las decisiones fundamentales van a ser modificadas. Si no se van a modificar las decisiones fundamentales y estamos de acuerdo en el esquema general de la estructura del Estado mexicano, tenemos una constitución perfectible, una constitución que evidentemente nos permite vivir adecuadamente sin correr el riesgo que con la clase política que tenemos en este momento se vayan a reunir a determinar un texto constitucional nuevo y distinto en el cual yo por lo menos no tengo ni idea de cuál podría ser el resultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Fernando, por esta cátedra que resume la historia constitucional de México de una forma tan clara, tan sintética, tan didáctica. He visto reacciones como la de don Javier García Diego cuando dices que todo historiador debe ser jurista, y aquí hay juristas, hay historiadores. También cuando hiciste referencia a la época de Iturbide, recordé la gran novela
de doña Rosa Beltrán, La Corte de los Ilusos, que se refiere precisamente a estas frivolidades del primer imperio. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra para comentar esta espléndida conferencia de Fernando Serrano, tan ilustrativa? Por favor, don Javier. Su micrófono, don Javier. Bueno, primero que todo, me pareció tremendo hacer una síntesis de la historia constitucional de México, remontándose incluso a Bayona y llegando a la situación contemporánea en cosa de 20 minutos. Admirable, simplemente admirable. Yo, bueno, no debería ser el primero en hablar, pero es que Fernando me aludió, entonces voy a tomar la palabra, pero creo que está aquí Raúl Arroyo y está Diego Valadez, que bueno, saben mucho, mucho más que yo de historia constitucional de México. Yo simplemente quisiera hacer un par de observaciones, Fernando, en mi carácter de historiador. Primero que todo, y me remito, o me limito más bien al periodo de la Revolución Mexicana, para no irme muy lejos. Señalaría que en la Constitución de 24 no se mencionó que determinaba que el país fuera católico, pero ese es un punto que vamos a eludir para no quedarnos a principios del siglo XIX. Es curioso, pero Victoriano Huerta da un cuartelazo en contra de Madero y Pino Suárez, del cual salen incluso muertos ambos dos, aunque él no asume el asesinato, pero no me queda claro que haya desconocido la Constitución de 57, para nada. Él asume la presidencia en términos formales cumpliendo las disposiciones de la Constitución de 57. Esto es, pide las renuncias de Madero y Pino Suárez, las presentan ante la Cámara de Diputados, que es legal. Según la Constitución de 57, en ausencia de presidente y vicepresidente, quien toma la presidencia es el secretario de Relaciones Exteriores. No se sorprendan, la explicación es muy sencilla, es el decano del gabinete, es la primera secretaría históricamente hablando. Una vez que asume la presidencia el secretario de Relaciones, Pedro Lascurain, nombra como secretario de Gobernación a Huerta y renuncia. Entonces, en ese sentido, Huerta asume la presidencia, por horrendo que nos parezca, cumpliendo la Constitución de 57. Y cuando renuncia en julio de 14, también lo hace en cumplimiento de la Constitución de 57 ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados. Eso es muy difícil decirlo, pero bueno, es una realidad histórica. Y luego el tema que tanto nos ocupa, Fernando, que tanto lo hemos platicado, de Venustiano Carranza. Se dice que Venustiano Carranza vino a hacer estudios a la Escuela Nacional Preparatoria y que después iba a hacer estudios de medicina. No, de ninguna manera. Él dice, y sus hijas sobre todo dicen, que él hubiera querido estudiar en el Foro. Es el texto biográfico pues más fidedigno para mí porque procede de las hijas. Carranza tenía vocación de abogado, quería estudiar derecho, no lo pudo hacer, no tenía las condiciones de salud adecuadas, tuvo que regresar a Coahuila, pero sabía derecho, era presidente municipal, diputado, senador, gobernador interino en Coahuila, estoy hablando de antes de la Revolución. Y luego, para satisfacción del exdirector de la Facultad de Derecho, y que ya yo sé que Fernando lo sabe, pero lo comparto con los demás, cuando Carranza se lanza, sí, efectivamente, él se había comprometido a restaurar la Constitución de 57 en el Plan de Guadalupe y por lo tanto no podía convocar a un Congreso Constituyente normal, pero sí es muy curioso que convoca un Congreso Constituyente únicamente por 2 meses y la única función que le asigna es una revisión completa de la Constitución de 57. Bueno, en ese momento, los principales asesores jurídicos de Venustiano Carranza son, por un lado, Luis Manuel Rojas, con experiencia en el Congreso en la 26 legislatura. Él es el
presidente de los debates, presidente del Congreso y autor del anteproyecto. Y el otro, que le va a dar mucho gusto a Fernando que lo recuerde, José Natividad Macías, otro autor del anteproyecto de revisión de la Constitución de 57, era el rector de la Universidad Nacional. Y el secretario del Congreso es Fernando Lizardi, tu antecesor, mi querido Fernando, director de la Escuela de Jurisprudencia. Entonces, Carranza se asesoró lo mejor que pudo en términos jurídicos para hacer la Constitución, bueno, concediendo que el rector de la universidad era un gran abogado y suponiendo que el director de jurisprudencia, Fernando Lizardi, diputado guanajuatense, también lo era. Así que seguiremos platicando de este tema el resto de los años que nos quede de vida, pero sí coincido en que Venustiano Carranza era un personaje sin lugar a dudas singular. Y bueno, creo que por ahí Raúl Arroyo levantó la mano y yo prefiero escucharlo a él a seguir hablando. Gracias, director. Nada más una precisión, señor director, si me permite. Desde luego que Huerta no desconoce la Constitución del 57. Es Carranza el que le dice en el Plan de Guadalupe que es tan monstruosa sus acciones al frente del Ejecutivo que la Constitución ha sido violentada por él. Si me permiten un detallito, en realidad el plan nunca se llamó de Guadalupe originariamente. Fue firmado en la Hacienda de Guadalupe, pero Carranza, que era muy hábil, se dio cuenta que ese nombre era mucho más fuerte que ponerle plan constitucional o plan de la restauración de la legalidad. Era un hombre que, a semejanza de nuestro presidente actual, utilizaba muy bien los ritos y las fechas simbólicas. Las reformas al plan de Guadalupe las hizo un 12 de diciembre. O sea, sabía muy bien lo que era esto que llamamos la comunicación política. Pero, Fernando, admirable una síntesis así, y yo con esto lo dejo, señor director, y me dispongo a oír a Raúl Arroyo. Muy bien, gracias, muchas gracias, don Javier. Don Raúl, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Sí. Desde luego, yo me sumo a la felicitación para don Fernando. La capacidad de síntesis ha sido estupenda. Y no voy a entrar en detalles jurídicos. Solamente quisiera resaltar que en este trayecto constitucional mexicano, en el último tramo, en el de 16-17, que ha sido referido por don Fernando Serrano, hay una figura que a mí me da mucho gusto decir que es hidalguense, pero que además es el primer hidalguense miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que fue don Alfonso Cravioto. Él ocupó el sillón 26 de la Academia, que hoy ocupa don Hugo Iriart, y tiene dos momentos, quisiera decir, cumbre en el Constituyente de Querétaro, que es la discusión del artículo 3º en defensa del proyecto de Carranza y la discusión del artículo 123, añadido después de que se observó la insuficiencia del artículo quinto para colmar las pretensiones de los grupos revolucionarios. De tal forma que no añadiré sino con ánimo auténticamente provinciano, el de destacar la presencia de don Alfonso Cravioto, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en el Constituyente de Querétaro. Muchas gracias. Yo agregaría de la juventud. Y magonista también, antes de... Muy bien, ha pedido la palabra también el constitucionalista don Diego Valadez. Gracias, ya estamos arriba de la hora y no es para polemizar, solamente una observación con relación a la observación de nuestro querido y admirado Javier García Diego. Cuando Victoriano Huerta detiene al presidente de la República, rompe la Constitución. Eso no hay duda. En ese momento ya había un cuartelazo. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista jurídico, no podemos sostener que quien aprehenda al presidente de la República, que es el jefe nato de las Fuerzas Armadas,
sigue dentro de la Constitución. Luego lo platicaremos. Luego lo platicamos. Sí, pero ahí, si eso no es una ruptura de la Constitución, no sé cómo se pueda romper la Constitución. Bueno, Sí. Yo creo entre que abogados punto, te veas. Yo creo que el punto es, efectivamente, hay una aprehensión por parte de Aureliano Blanquet, pero aquí el punto está en la renuncia de Madero y Pino Suárez. Si fue realmente una renuncia por debilidad o fue una renuncia sacada, exprimida, que Diego, sabemos todos que fue exprimida a punta de amenaza de muerte. Yo creo que ahí estaría la discusión de qué tan válida fue la renuncia de Madero y Pino Suárez. Y ahí Y de también una habría otro presión momento. extranjera, y de una presión extranjera del cuerpo diplomático también evidente. Sí, pero a lo que me refiero es a que la ruptura del orden constitucional ya estaba dada en el momento en el que los militares, Blanquet por instrucciones de Huerta. Claro. Huerta era el jefe, el responsable ante Madero de la preservación del orden en las Fuerzas Armadas. Y en el momento en el que se da una traición allí y la asunción del poder ya no es constitucional. De manera que nunca fue, desde mi punto de vista, es lo que yo he sostenido, nunca fue presidente de México. Muy bien. Jurídicamente hablando, o sea, conforme a la Constitución, no lo fue porque ya había sido rota. Y luego hablaremos ahí en la Constitución un artículo que nada más existe en la Constitución mexicana, que es el 136, que establece que el pueblo, cuando recobre su libertad, puede restablecer la Constitución. Es un precepto rarísimo que surgió en el 56 y que no figuraba en ninguna otra Constitución. Ahora sí ya está en varias, pero en ese momento nada más en la mexicana. Luego Muchas gracias, don Diego. Ha pedido la palabra don Fernando Nava, por favor. Y doña Liliana Weinberg. Sí, muchas gracias. Tocayo, pues felicidades también. Yo no tengo todos los elementos para... aplaudo la síntesis, me refiero a la cuestión histórica, pero quiero destacar dos asuntos. Tengo información de que Maximiliano mandó traducir, al menos al náhuatl, si no es que a otras lenguas, pues la constitución en su momento, como parte de la historia de la difusión y de hacer llegar a distintos sectores de la población en sus lenguas estos elementos. Y pues también existe un proyecto y ya contamos con traducciones a varias lenguas varias lenguas indígenas de la Constitución vigente. Esto pues me parece que forma parte de la historia constitucional, el que haya una preocupación de un sector del Estado mexicano que tiene interés en que en las lenguas de los propios ciudadanos estén difundidos sus elementos jurídico más importantes. Es una acotación, sé que la tienes en cuenta, no es que la señale yo como una omisión a tu exposición, Fernando, pero sí destaco este componente. Desconozco en el mundo los estados multilingües que tanto han estado con esta preocupación, pero en el caso de México es algo que me parece importante en la historia de nuestra Constitución, solamente. Mil gracias. Gracias, don Fernando. Ha pedido la palabra doña Liliana. Por favor, Liliana. No soy constitucionalista ni jurista. Me parece excelente la presentación, la capacidad de síntesis, la claridad con que fue expuesto. Pero sí me interesa desde la literatura la relación entre discurso literario y discurso jurídico. Es uno de los temas que me apasiona y precisamente considero que es importante insistir, y lo hago con los alumnos, en que recapaciten respecto de la fuerza que tiene el término constitución. Algo que empecé a descubrir al leer a Castoriadis cuando él plantea la relación entre lo instituyente y lo instituido, lo constituyente y lo constituido, y considero que para este libro que vamos a armar sobre el tema de valores,
sería muy bueno, y ustedes son los especialistas, recuperar algún texto que precisamente subraye el valor constituyente, constitutivo de una constitución. No es un juego de palabras, es volver a recuperar el valor fundacional que tiene hacer una constitución. Y en efecto, pensar que hoy se pueda reformar la constitución es quitarle valor a la importancia que tiene este tema, ¿no? Yo por mi parte lo exploraré en uno de mis autores favoritos, que es Ignacio Ramírez, pero quería preguntar si existe algún autor que haya recapacitado sobre el valor constituyente fundante de una constitución. Sí, evidentemente hay varias, pero hay un libro que a mí me encanta, que es de Niceto Alcalá Zamora, que fue profesor de la Facultad de Derecho, que se llama Escenas procesales de la literatura española, donde analiza en la literatura española los grandes juicios desde un punto de vista literario y que le saca y con conclusiones jurídicas. El alcalde de Zalamea, a buen juez, mejor testigo, y cómo se producen, cuál es el contenido jurídico de esas imágenes literarias y si el resultado jurídico va de acuerdo con el texto normativo o no. Es un librito chiquito, delicioso, desde luego. Respecto a la diferencia entre un poder constituyente y un poder constituido, está muy analizado, pero desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista literario. Mejor Diego si conoce algo, pero bueno, sí, las razones y las características de uno que es originario, otro derivado, uno temporal, el otro permanente, uno autoritario, el otro limitado. Eso sí se ha analizado, pero desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias. Preciosa conferencia. Gracias. Por favor, don Javier García. Muy breve. Tiene que ver con lo que dice. Mi pregunta para Adolfo Castañón, ¿Ciro B. Ceballos fue miembro de la academia también o él no? Creo que no, ¿eh? Porque estaban ahí. Lo puedo ver, pero creo que no. Bueno, ahí lo dejo. Sí hubo una comisión de estilo. Claro. Una acotación. El Cravioto era sordo. Ah, mira. Pues más. Y don Alfonso se queja todo el tiempo del tema de la sordera. Y aprovecho para felicitar a Fernando. Yo no soy abogado, pero soy hijo de abogado. Y todo lo que expuso Fernando me trajo a la memoria pues las exposiciones cotidianas de la historia de México reflejada en la intermitencia constitucional. Y creo que el tema profundo para mí de la lección magistral que nos acaba de dar don Fernando Serrano Migallón es el tema de la intermitencia, el tema de la discontinuidad y de la continuidad. Felicidades, Fernando. Gracias. Muchas gracias. No, Ceballos no fue miembro de la academia. ¿No? No. No. Pero fue poeta. Eso es otra cosa. Yo traje algún libro de él recientemente. Sí, pero no fue miembro de la corporación. De Campos y todos esos, pero... En ese momento director de la Biblioteca Nacional. De ahí lo sacó Carranza. Muy bien, pues si no hay otro comentario. No, yo. Sí, perdón. Rosa. No. Ay, qué bueno, Rosa. Yo quería que tú intervinieras, sí. Ay, sí. Fernando, es que nunca pensé que me apasionaría la historia de la Constitución. Jamás. Nos has tenido a todos encantados, boquiabiertos. Fue una exposición emocionante, vibrante, apasionante. Pero además vi por primera vez algo que yo no había visto, que a través de la historia de la Constitución
se puede ver la historia de las distintas mentalidades, de nuestra idiosincrasia, sí, pero también de las mentalidades que han tenido los mexicanos en las distintas épocas. Me encantó que empezaras de modo novelesco con Iturbide y su plan de Iguala, que aunque no es una constitución propiamente, establece ciertas bases que se van después a repetir en distintos sexenios, ciertos vicios. Me gustó muchísimo que te refirieras también a las distintas reformas, por absurdas que sean, incluso mencionaste en términos gramaticales, no solo de su contenido, y me encantaría leer en algún momento algo que tuviera que ver con esto, es decir, con la historia de la Constitución, con la parte, pues sí, de la jurisprudencia, contextualizada a los distintos momentos, que explican también las razones de esos absurdos, de esas enmiendas que se siguen haciendo. Y la última pregunta, porque yo creo que te la voy a hacer a nombre de muchos, no nomás mía. ¿Tiene un presidente la facultad de cambiar la Constitución al grado de terminar con el principio de sufragio efectivo no reelección? Son 3 o 4. Primero, muchísimas gracias por tus comentarios. Primero, no, un presidente no puede cambiar la Constitución para nada. Tiene que ser lo que se llama el constituyente permanente, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada de 3/4. Desde ahí ir a las legislaturas de los estados y las legislaturas de los estados aprobarlo en una mayoría de 16 de las 31. No, la Constitución mexicana no establece, como otras constituciones, alguna norma que no sea modificable. Hay constituciones que dicen, por ejemplo, la española, para modificar el sistema monárquico requiere un procedimiento especial para poder modificar. La mexicana no habla de que unos artículos sean más, requieran mayor atención que otros. Entonces, en teoría, podría ser modificado igual que otro artículo. Pero bueno, lo hizo Obregón, modificó la no reelección para ser reelecto. No pudo tomar posesión como presidente reelecto porque lo mataron antes. Y luego ya volvió a modificar la Constitución Calles para que sea permanente la no reelección. Hay una cosa curiosa, y no les quiero quitar más el tiempo, los presidentes que han tenido más respeto por la Constitución en el número de reformas y en el cuidado de las reformas son los no abogados. Los abogados han tenido mucho más mano libre o ligera para modificar la Constitución. Por ejemplo, Ruiz Cortines, que no era abogado, Carranza, no hubo modificaciones. Obregón, Calles, fueron mínimas las modificaciones. En cambio, llegamos a los abogados de la Madrid, de Echeverría, se solazaron haciendo, ahí no quiero entrar a detalles de textos modificados por ellos, pero son ininteligibles. Muy bien. Muchas gracias, don Fernando. ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? Raúl Arroyo. Por favor, don Raúl. Solamente para recordar que respecto de lo que don Adolfo decía de la sordera de Cravioto, Alfonso Reyes dice que, y cito casi textualmente, dice, Alfonso es un poco sordo. Y una sugerencia para doña Liliana. Hay un texto que se llama, creo que se llama 50 discursos doctrinales en el constituyente de Querétaro, que tienen esos 50 discursos que son muy elocuentes y en donde sí hay figuras literarias muy importantes, de gente que cultivaba la literatura. Cravioto es uno de ellos, y de otros muchos que no lo eran. Y añado también que Cravioto fue parte de esta comisión de estilo del constituyente. Y ahí me quedo. Buenas noches, muchas gracias. Y felicidades nuevamente, Fernando. Gracias, Raúl. ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra?
Pues reiteramos nuestras felicitaciones a don Fernando Serrano Migallón y tengan muy buenas noches. Nos veremos dentro de 2 semanas. Muchas gracias y felicidades. Buenas noches. Felicidades. Gracias a Buenas noches. ustedes. Buenas Adiós, noches. Fernando. Luego. Cuídense. Julieta, Gracias, buenas